Para entrar un poco de todo lo que fue Sudáfrica entre los años 1990 y 2000, queremos destacar un poco la historia de este país comentando que el final de 1800 vio el descubrimiento de la inmensa riqueza de oro y diamantes de Sudáfrica y más tarde los hallazgos del Gran Platino. El siglo XX vio el final de la Guerra de Sudáfrica, también conocida como la Segunda Guerra Anglo-Boer, que se luchó de 1899 a 1902. La creación de la Unión de Sudáfrica en 1910, la participación en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados. Una estrecha victoria para el Partido Nacional, en su mayoría africano, en 1948. Y en los siguientes años, la formación de Apartheid. El Apartheid fue un periodo de casi 50 años de racismo institucionalizado y supresión de los no blancos, durante el cual el Congreso Nacional Africano fue prohibido y sus dirigentes, entre ellos Nelson Mandela, desterrados a la prisión de Robben Island. El levantamiento de la proscripción del CNA, la liberación de Mandela y sus compañeros de prisión y las elecciones democráticas de 1994 anunció el nacimiento de la nueva Sudáfrica. 2 de febrero de 1990. En Sudáfrica, el presidente Frederick Clerk levanta la prohibición del Congreso Nacional Africano, CNA, del Partido Comunista de Sudáfrica, que desde hace 30 años se rige sobre el Grupo de Congreso Nacional Africano, lo que conllevará la salida inmediata de la cárcel de Nelson Mandela, marcando el comienzo del fin de la política racista de segregación denominada apartheid. El 10 de febrero de 1990, en Sudáfrica, el presidente actual Frederick Clerk anuncia que el líder negro, Nelson Mandela, será liberado al día siguiente. En ese mismo año, el presidente Clerk estaba dispuesto a acabar con la segregación racial que por años separó a negros y blancos en las escuelas, los barrios y las actividades productivas. El presidente sostuvo una reunión con Mandela, previo a su salida de la cárcel, para discutir así su situación política y la legalización de los partidos y movimientos clandestinos que se habían unido a la lucha por la democracia en Sudáfrica. 11 de febrero de 1990. En Sudáfrica, Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años y comenzó a reactivar su carrera política al dejar la prisión. Con un largo viaje a través de África, el intento de concientizar a los mandatarios de países como Zambia, Zimbabue, Libia y Argelia de que era el momento de cambiar las políticas que iban en contra de los derechos humanos, sin importar el color de la piel. Juan Pablo II, Margaret Thatcher y hasta Fidel Castro lo recibieron para escuchar su mensaje pacificador. Mientras estuvo en la cárcel, su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder negro más importante en Sudáfrica. Estuvo encarcelado durante 27 años. Primero en la isla Robben, después en las prisiones de Pollsmoor y de Victor Verster. Las campañas internacionales abogaron por su liberación. Sin embargo, en uno de sus archivos más privados dejó escrito: "La celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Me da la oportunidad de meditar y evolucionar espiritualmente". El 14 de febrero de 1990, en Johannesburgo, Sudáfrica, tiene lugar por primera vez en 30 años una Asamblea General del Congreso Nacional Africano, la ANC. El 2 de marzo de 1990, en Sudáfrica, Nelson Mandela resulta elegido vicepresidente del Consejo Nacional Africano. Años después es nombrado presidente por aclamación, sustituyendo a Oliver Tambo. Se inició en Sudáfrica el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multirracional. La República de Namibia es un país del sudoeste de África, que ocupa el territorio de lo que fue conocido hasta la década de 1960 como África del Sudoeste. A principios del siglo XX, Namibia era una colonia alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica administró Namibia hasta su independencia en 1990. En otras palabras, con el Tratado de Versalles, en 1919, Alemania era obligada a renunciar a sus pretensiones coloniales. En 1920, la Sociedad de Naciones otorgó a Sudáfrica un mandato oficial para administrar Namibia como parte de la Unión Sudafricana. Sudáfrica gobernó Namibia entre 1915 y 1966.
y así Namibia luchó por independizarse de Sudáfrica durante el periodo de 1966 a 1990. El 9 de julio de 1991, Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos luego de 30 años de exclusión por el racismo. Sudáfrica estaba fuera de lugar con su régimen segregacionista, es decir, dirigente en separar grupos raciales. Además, la comunidad internacional se encargó de condenarlo pública y unánimemente por primera vez. Y el Comité Olímpico Internacional reforzó el mensaje y excluyó a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos que se iban a disputar en México. Castigó al país sudafricano sin juegos debido a su gobierno racista. 38 de los 71 miembros votaron a favor de excluir a Sudáfrica de los Juegos. Tiempo después, el Comité Olímpico Internacional anunció en la sede de la institución en Lausana, en Suiza, la readmisión de Sudáfrica. Ante los cambios que se estaban produciendo en el país, Samaranch promovió la creación de una comisión apartheid y olimpismo, presidida por Kebak Mmabayo, que tras la eliminación del régimen de segregación por Frei de Klerk dio el visto bueno a la readmisión de Sudáfrica. Y fue así como este país reapareció de nuevo en unas nuevas Olimpiadas. El 25 de julio de 1993, en la ciudad sudafricana de Kenilworth, Ciudad del Cabo, sucede la masacre de la iglesia de St. Giles. La masacre de la iglesia de St. Giles fue una masacre perpetrada en Inglaterra hacia Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Sudáfrica el 25 de julio de 1993, como antes mencionado, por 4 miembros del Ejército de Liberación del Pueblo Azaniano, 11 miembros de la congregación murieron y 58 resultaron heridos. En 1998, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concedió a los agresores una amnistía por sus actos. El ataque ocurrió durante el servicio del domingo por la noche. Se acercó una congregación de la Iglesia de Inglaterra en Sudáfrica, en un vehículo robado previamente por Makoma, que comandaba la unidad. Entre Makoma y otros entraron a la iglesia armados con granadas de manos y rifles de asalto. Lanzaron las granadas y luego abrieron fuego contra la congregación, matando a 11 y hiriendo a 58. Los miembros de la congregación asesinados, 4 de ellos, eran marineros rusos que asistían al servicio como parte de un programa de alcance de la iglesia masacre en St. Giles, y otro marinero ruso. Makongo perdió ambas piernas y un brazo en el ataque. El ataque fue visto como impactante y terrorista. El 17 de noviembre de 1993, en Sudáfrica acaba el dominio de la minoría blanca, llamado apartheid, con la firma de una constitución interina. El 27 de abril de 1994, en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones multirraciales libres. Los varones y las mujeres de piel negra pueden votar, poniendo fin al periodo conocido como apartheid, 27 años después de que Mandela estuvo preso. Luego, Mandela recibe el Premio Nobel de la Paz de manera compartida con el presidente de su país, Frederick de Klerk. El 10 de mayo de 1994, en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano postuló a Mandela como su candidato a las elecciones generales, donde arrasó con el 62% de los votos. Sudáfrica por primera vez tuvo un presidente negro. Su mandato se centró en la reconciliación nacional, en la igualdad de derechos para todos los habitantes, en la erradicación de la pobreza y en la lucha con enfermedades tan graves como el SIDA. Los sudafricanos negros enterraron el régimen racista entre el 27 de abril de 1994 al votar por primera vez para elegir a Mandela como presidente del país. La democracia llegó y lo hizo sin sangre, gracias en parte a la inteligencia política de Mandela, que impulsó una exitosa política de reconciliación nacional. Nelson Mandela jura como presidente, siendo el primer negro en desempeñar el cargo. Mandela humanizó así a unos adversarios con los que había tenido la necesidad de dialogar,
El espíritu entusiasta de su política de reconciliación convenció a una nación dividida y la ayudó a superar los peores escollos del régimen de supremacía racial, dejando de lado las posturas más radicalizadas que habían imperado en los años anteriores. En Sudáfrica, el 2 de noviembre de 1995, la policía arresta al exministro de Defensa, el general Magnus Malan, y a otros 10 exoficiales por haber asesinado a 13 negros en 1987. Malan fue acusado junto con otros 19 exoficiales militares de alto rango por asesinar a 13 personas, incluidos 7 niños, en la masacre de Kawakuta en 1987. Se dijo que los asesinatos habían sido parte de una conspiración para crear una guerra entre el Ejército Nacional Africano y el Partido de la Libertad Zulu-Ikata, y manteniendo el gobierno de la minoría blanca. Los cargos estaban relacionados con un ataque en enero de 1987 contra la casa de Victor Tule, un activista del Congreso Nacional Africano, en el municipio de Kawamakuta, cerca de Durban, en KwaZulu-Natal. Malan y los demás acusados fueron puestos en libertad bajo fianza y se les ordenó volver a comparecer ante el tribunal el 1 de diciembre de 1995. A continuación, se celebró un juicio de 7 meses que volvió a poner de manifiesto la hostilidad entre sudafricanos blancos y negros. Todos los acusados fueron finalmente absueltos. El presidente Mandela pidió a los sudafricanos que respeten el veredicto. No obstante, en Sudáfrica, algunos han llegado a considerar el juicio de Malan como un fracaso del proceso legal. Malan también tuvo que comparecer ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El 8 de mayo de 1996, la Asamblea Constituyente aprueba la nueva Constitución. El proceso constituyente sudafricano, que concluye con la promulgación de la Constitución de 1996, formó parte del largo y complejo proceso de transición a la democracia de un país que había vivido bajo las leyes del apartheid durante más de 4 décadas. Por lo mismo, se trata de un proceso con características muy particulares, en el que diversos actores cumplieron un rol central en la promulgación del nuevo texto constitucional, entre ellos el Tribunal Constitucional y la comunidad internacional. El 16 de junio de 1999, Thabo Mbeki es elegido presidente. La Asamblea Nacional reeligió para un segundo y último mandato quinquenal a Thabo Mbeki, sucesor de Nelson Mandela, en la presidencia de la República, así como en el liderazgo del Congreso Nacional Africano, partido que goza de la hegemonía electoral. La gestión de este veterano luchador anti-apartheid. Mbeki ha liderado la creación del programa económico NEPAD y de la Unión Africana y ha tenido gran influencia en las negociaciones de paz en Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo. Ha sido uno de los abanderados en la difusión del concepto del renacimiento africano. El 19 de mayo del 2000, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue deciden unir sus parques naturales para crear la mayor zona transnacional protegida del mundo con una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados. Para finalizar, esta década marcó un antes y un después para Sudáfrica y el mundo, ya que mejoró la democracia y las políticas en el país, defendiendo a los enfermos y a aquellos que se sentían ofendidos por el tema racial. Sudáfrica creció mucho como nación, tanto así que logró convenios internacionales para el surgimiento de nuevos proyectos para ayudar a los temas sociales y políticos del país. Sin duda podemos decir que Sudáfrica fue una nación ejemplar en la década entre los 90 y 2000, por sus logros para mejorar temas que por muchos años habían sido excluidos y al fin pudieron resolverse
para el bien de sus ciudadanos.